Reprográmate con Mindware con Hannah Back y Andrea Bustamante, donde hablamos del futuro del trabajo y cómo ser un adulto feliz. Bienvenidos a Mindware. Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Reprográmate con Mindware. Y mi nombre es Hannah Back y este es Andrea Bustamante. Sí. Oye, fíjate que esta vez no partí con hola, hola, Coca-Cola. Pucha, ahora lo dije. Bueno, en este episodio vamos a hablar de aprender cualquier cosa. Como por ejemplo, flauta nativa americana doble. Flauta nativa americana doble. Eso sí que es arbitrario. Es como, es una flauta, pero es doble. Entonces suena Y es una nota americana. y es americana, nativa americana, y tú vas tocando una nota y la otra se queda pegada. Y yo necesitaba aprenderlo. Fue como que la vi y dije, tengo que saber hacer esto. Y la compré. Y vi tutoriales de YouTube. Maravilloso. Y primero sonaba horrible y ahora suena más razonable. Ah, considerablemente más razonable. Claro. Pero llevo como 3 meses tocándola todos los días. Al principio sonaba cualquier cosa. Y como que veía a la gente tocar esta cuestión y era como, sonaba tan lindo y era como, yo nunca voy a lograr que suene así. Era como, yo no logro hacer esto, es un instrumento de viento, ¿cachai? Como que siempre yo había tocado guitarra, piano, que sé yo, y como que soplaba muy fuerte, soplaba muy despacio. Y era como, wow, en fin, siempre me cuesta a veces hacer como que no me resulta el tiro y digo, ya no funcionó, po. Pero como que esta vez decidí que no, pues, ¿qué tal si todos los días toco un poco? Pero nunca tanto, onda, de repente son 10 minutos, a veces es como que toco una canción, pues yo 3 meses consistentemente tocando todos los días. Y como que ahora Bueno, están saliendo cosas eso, mucho más razonables. Como, eso yo es pensé que no parte iba a de la ocurrir. disciplina. Es parte de la disciplina que la gente piensa que es como resiliencia y es como, no, 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 eso es disciplina. Y disciplina tiene que ver con la capacidad de, aunque uno no tenga la motivación, aunque uno no vea la recompensa, uno lo hace porque hay que hacerlo. Claro. Y el concepto de disciplina es algo súper peculiar, porque disciplina es voluntad, es la fuerza de voluntad, es autorregulación y autocontrol. Y disciplina es decir, voy a hacerlo porque quiero hacerlo. Punto. Da lo mismo si no tengo las competencias, da lo mismo si nadie me está dando un pat en la espalda, da lo mismo si no tengo una recompensa, como, de hecho es la tosudez, si es que uno Sí, tuviera que decirlo. tienes razón, yo creo que eso es verdad, Es porque como, fíjate que hay varias cosas que no las he hecho con este nivel de... Pero como que en el fondo, como que consideré que era muy importante en mi camino como de formación de chamán el ¿mm? poder tocar la flauta, porque de alguna forma es como que conecta con ciertas cosas. Y entonces no me lo puse como un gusto, sino que igual me lo puse como un deber. Entonces era como, si yo soy un chamán, tengo que conocer los instrumentos que permiten, y es como, no, pues esto no es un chiste, ¿cachai? Esto no es un hobby o algo por Esto el no estilo. es un gusto, Tengo que hacerlo. Entonces, literalmente no es o un sea, gusto. de repente no tengo tantas ganas, pero es que no, tengo que agarrar la flauta, me tengo que ir afuera, me tengo que concentrar, tengo que hacerlo. Y eso hizo que lo hiciera. Y hay otras cosas, en cambio, que, no sé, pues, tengo una cuestión que tengo N ganas de aprender a ser como DJ, y ahí está, qué sé yo, pero no hay un imperativo como moral, no sé por decirlo, como un imperativo eso. Es como, quiero hacerlo, pero esto no, pues esto es como un chamán tiene que tocar flauta. La disciplina tiene que ver mucho con el ser maestro de uno mismo, master of oneself. ¿Cachai? Y el maestro de uno es realmente independiente de las competencias que tenga, independiente de si hay una recompensa, independiente si hay inclusive una motivación, es muy divertido. Es esto, hay que hacerlo, no hay ninguna otra alternativa. Eh, y funciona súper bien, y en los lugares donde más uno debería aplicarlo, y es la razón de por qué en el programa lo tenemos en el mes 3 en el mes de disciplina, es aprender. Entonces, el aprender es algo que generalmente genera frustración, genera rabia, genera enojo. eh, Al principio nunca va a ser agradable porque contrasta contra lo que uno espera y contra la imagen que tiene uno con respecto a algo.
nunca vas a ser perfecto, así que activa todas las voces de criticismo que hay, todas las que hay. Entonces, efectivamente es como aprender es como de las mejores experiencias que puedes tener si es que quieres agarrar disciplina. Y es divertido porque digo aprender y no ejercitarse, no, aprender, que Claro. es un ejercicio cognitivo súper particular. No es lo mismo hacer CrossFit que aprender CrossFit. Mm, Y es como aprender es algo que yo no tengo, no lo tengo incorporado. No es parte de mi sistema. Lo incorporo y lo incorporo con su propia regla de sistemas. Por ejemplo, yo no aprendo Tai Chi y le invento las reglas al Tai Chi. claro. No. Yo me someto a las reglas del Tai Chi y me someto al sistema de creencias del Tai Chi. Y da lo mismo si yo opino que se podría hacer mejor, pero no le voy a, o sea, no voy a salir a pelear, caché, con el chino de 2000 años que lo inventó, ¿se entiende? Claro, sí. Bueno, Y por eso es es un tremendo disciplina. tema. Claro, es un tremendo tema que la mayoría de las veces uno cae en eso, porque hasta, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a aprender de los funnels y toda mi obsesión con Russell Brunson, donde él decía además, era como, yo llevo años haciendo esto, la gente que trata de hacer versiones originales de lo que yo digo, fracasa, no le resulta. Y yo, sí, está bien, bacán, pero igual que a mí me molesto y no me resultaban las cuestiones. Y fueron, pasaron como 3 años hasta que entendí que había que hacerlo tal cual, la cuestión empezara a resultar. Pero claro, uno tiende a negarse un poco, como a decir, no, pero mira, hay una forma, o qué sé yo, que es un poco comodidad también. Es que ahí cuando tú decís voy a aprender algo, es como hay una disciplina también es sumisión. Y yo creo que eso es como algo que le cuesta mucho a la gente, que es como voy a callar los comentarios que tengo para poder escuchar con total atención lo que me están diciendo. Voy a dejar de compararlo con lo que yo sé y voy a escuchar atentamente lo que me están diciendo. Claro. Ahora también tiene que ver con la disposición, yo creo, con el objetivo. Yo me acuerdo cuando empecé a aprender lo de los funnels, nosotros estábamos empezando con el WAS y todo, pero de alguna forma teníamos un flujo que nos iba como relativamente bien y era como, era una especie de gusto, una especie de hobby también. Lo encontraba muy entretenido, muy interesante, pero era muy curioso. Pero ahora, por ejemplo, que era ya, estamos haciendo nuestro nuevo negocio y todo, y fue como, los funnels se transforman en algo clave Importante. para que nosotros vendamos, ¿cachai? O sea, se transforma en parte clave del negocio, ya no es una gracia, no es un chiste que ya hable de Una los alternativa. funnels. Entonces es como, o hago bien lo de los funnels o no generamos revenue. Y, y ahí fue como, listo, me someto. Como que también hay una diferencia entre ese Sí. objetivo de aprendizaje. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, esa gente que está haciendo como el cuarto, quinto diplomado, que claro, que es para ponerle un currículum y todo, y es como que sí, se hace la cuestión y todo, versus la persona que, no sé, pues como que lo está haciendo porque le permite lograr algo, o sea, hay una vinculación ahí. Ahora, igual, por ejemplo, tú podrías decir cuál es la diferencia entre disciplina y... Como la disciplina es aprender a ser maestro de uno mismo y por ende no ser víctima de uno mismo. Cuando eres maestro de ti mismo, puedes subyugarte a, bajo el dominio de otro y por ende aceptar su enseñanza y tomarla y aplicarla en ti. Entonces, cuando tú aprendes, dices, ya, ok, voy a aprender esto. Y si hay un tipo de rendición. Y a nivel cognitivo, esa rendición es súper importante. Porque si tú estás constantemente escuchando algo y tirando comentarios en tu mente al respecto, no estás escuchando carajo. Ah, claro, Entonces yo lo estoy escuchando y es como, sí, pero no dijeron esto, pero el otro. Y lo que terminas escuchando es una serie de comentarios que son totalmente inútiles. sí, Porque en realidad el aprendizaje funciona, y esta es la parte divertida, el aprendizaje funciona dentro del sistema de creencias que se creó. Entonces, por ejemplo, la medicina china no funciona o sea, no funciona la medicina china más el ayurveda, claro, porque la ayurveda tiene su sistema de creencias y la medicina china tiene su sistema de creencias. sí, Y por eso, en general, los New Age probablemente te obtengan menos resultados porque terminan mezclando peras con manzanas. Porque los sistemas de creencia y los sistemas de evidencia y todo eso son como cada uno por separado. sí, Aunque ambos puedan existir simultáneamente, claro, pero no existen cruzados. Pero eso es con respecto a cómo uno va aprendiendo. Entonces, ¿cómo aprender cualquier cosa? Entonces, lo primero es que mucha gente que decide dejar de aprender en cierto momento, por ejemplo, saliste de la universidad y no aprendiste nada nuevo, es como, por ejemplo, va a pasar que
después de un tiempo va a sentir que no puede aprender nada nuevo y después de un tiempo va a decir, nada nuevo me sirve. Claro. Y después va a decir, en realidad no puedo aprender nada nuevo. Ese es el ciclo de no aprender nada nuevo después de un tiempo. Claro, que además se retroalimenta por una cuestión social. O sea, si lo pensáis hoy día, tú tenés, por ejemplo, no sé, pues ya, un gerente de marketing todavía usa las 4P de Kotler, ¿cachai? O cualquiera de esas cosas atroces, en el fondo, o FODAS y demás. ¿Por qué existe eso? Existe porque finalmente tenéis gente mayor de pronto que fue formada en la universidad y otra cuestión, que siguen con esas cosas y que decidieron no aprender más activamente. ¿Ah? Decidieron que habían estudiado una buena universidad y que era suficiente. Y entonces pasa que tampoco exigen que la gente que contraten sepa más, porque sabrían más que ellos y eso los No. inseguriza. Y entonces las universidades se dan cuenta que la gente no les pide gente mejor formada, así que pueden seguir formando mal como lo hacen hasta ahora. Entonces se genera como un gran círculo vicioso del aprendizaje, donde el aprendizaje como que va perdiendo valor. Ahora, me parece interesante lo que ocurrió post pandemia, que surgió como todo un tema de, bueno, estoy en la casa aburrido, no solo quiero ver Netflix, sino que también quiero aprender algo. Y hubo toda una pandemia, entre comillas, muy buena por lo más, creo yo, de gente aprendiendo cosas en cursos. Que a lo mejor Claro. no había aprendido antes, o sea, cosas nuevas, cosas que porque en el fondo tenía el tiempo para hacerlo. También Y sucede sin tiempo, justamente. claro, Y claro, o sea, por ejemplo, ahí el aprender algo nuevo, por ejemplo, la gente en pandemia tenía exceso de tiempo, así que podía empezar a aprender cosas nuevas, y empezaron a aprender, no sé, a hacer pizza, a hacer masa, o sea, decidieron que tenían el tiempo para poder hacerlo. Entonces también, mientras yo tengo la percepción, esto tiene que ver con una grande de las trampas mentales, la trampa mental de que no tengo el tiempo para poder aprender, la trampa mental de que va a ser muy difícil aprenderlo, y la trampa mental de que en realidad yo no puedo aprenderlo. Son tres trampas bien particulares. sí, Entonces, si uno va trampa por trampa, dice, esto está muy difícil para poder aprender, la pregunta es, ¿estás viendo Picasso para poder aprender? ¿Esa es claro, tu referencia? Entonces, tu punto de partida, ¿cachai? Ya está siendo muy difícil. ¿Cuál es el alcance de lo que quieres aprender? Después, es como tú no estás, o sea, como que yo no lo puedo aprender. Es como, de verdad, si no le metieras 50.000 horas o 50 o 500 horas, ¿no lo podrías aprender y mejorar? Sí, definitivamente lo podría hacer. sí, Entonces, cuando yo planteo como aprender es es uno de los músculos que uno tiene que hacer, eh, o sea, es súper necesario. Por ejemplo, si no aprendes cosas nuevas, te quedas estancado. sí, Si no aprendes cosas nuevas, sientes que no puedes aprender cosas nuevas. Si no aprendes cosas nuevas, no tienes herramientas. Entonces, sientes que no puedes tomar mejores decisiones, sientes que no puedes hacer nada, sientes que no puedes hacer nada por ti mismo y dependes de otros. Cuando no aprendes, cuando no tienes el músculo de aprender cosas nuevas, también ocurre de que en realidad empiezas a valorizar mucho más las herramientas que tienes ahora, aunque ya no te sirvan. claro. Entonces, aprender algo es súper, súper importante. Ahora, si uno entra directamente como en la línea de cómo aprender, entonces, lo primero es que hay gente que no va a aprender porque dice, y no tengo tiempo. Claro, Entonces, es como, no tengo tiempo. Y es como, ya, todos tenemos tiempo, algo de tiempo. Y existe contenido de 10 minutos en YouTube para poder hacerlo. Entonces, ¿es realmente tiempo o la disposición, presunción del tiempo? O sea, es claro, como, lo segundo es que en realidad es como, no tengo dinero para poder aprender o no tengo los recursos. Y ahí es como, ya, pero existen todos estos cursos gratuitos gratis, en claro, otras versiones, ¿cachai? Donde uno sí podría aprenderla. Entonces, si tenemos muchas excusas, la verdad es que tenemos que aprender a deshacernos de esas excusas claro. para poder aprender algo. Y Ahora, sí, es complicado porque es sí, como, claro, está difícil. Aparte que hay otro fenómeno que creo que es el, ya, luego tienes la persona que dice, no, pero si a mí me gusta aprender. Y yo aprendo, y aprendo, y sí, aprendo, y aprendo. Y están constantemente aprendiendo, pero luego viene este problema del aprendizaje versus la práctica. Que un poco lo que me claro, empezó a pasar a mí, por ejemplo, con el tema audiovisual. Es como ya sí. Entonces me puse, he estado 6 meses pegado viendo videos, aprendiendo. Pero hasta que tú me dijiste, ya, pues, pero sale a grabar. Y es como, sí, claro, pero es que antes quiero ver que el ángulo de cámara está bien, pero en el fondo, y tenía todo este director que dice, te agarra la cámara y graba. Es como, hasta que no tengáis 100 horas, no sé cuántas horas de haber grabado cosas que te van a salir pésimos y que después van a mejorar. Obviamente que es importante que hayas aprendido los ángulos y todo el asunto, pero saber cuándo usarlos, cómo usarlo y todo solo puede ocurrir en la práctica de eso. Y tenía esta gente que de pronto claro. hace un doctorado, un postdoctorado y todo, y es como, ya, pero ¿cuándo? Bueno, lo que pasa es que el aprendizaje no es adquisición de conocimiento. De hecho, uno no puede declarar de que aprendió algo hasta que es capaz de poder enseñárselo a otro y es capaz de poder crear a base de eso. Claro,
realmente, ¿cachai? Es como, ahora lo sé, pero no lo sé hacer. Lo aprendí porque me lo enseñaron, entonces como es como lo típico del colegio, es como aprendí matemáticas, no. Claro, Me no, enseñaron matemáticas. sí, claro, Las aprendí, soy capaz de poder implementarlas en mi día a día, no, en realidad no. Entonces, a mí que me encanta aprender cosas nuevas y estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas. Siempre, o sea, mi primera diferencia con gente que en realidad no está aprendiendo cosas es la postura. Mi postura es que si dedico suficiente tiempo, puedo aprender cualquier cosa. claro, Entonces, ¿cuáles son las típicas posturas que vas a tener al principio? No lo puedo aprender porque es muy difícil, no lo puedo aprender porque yo no lo puedo aprender, claro. no o sea, ¿para qué lo voy a aprender? Entonces hay gente que aprende muy rápido para cosas de negocio o para su profesión, pero son muy malas aprendiendo otras cosas para hobbies, ¿cachai? Porque no le ven el sentido, porque no tienen el motor de, de, mm, de motivación. Y por eso, de hecho, aprender cualquier cosa, y puedes aprender cualquier cosa, es un módulo que está en el 3 en disciplina. Y disciplina es, me da lo mismo cuáles son las excusas que me digas por las cuales no querido aprender ahora. Claro, ¿Cachai? En disciplina es, vas a aprender algo. claro. ¿Y se Entonces, podrá vamos aprender a aprender cualquier cosa? literalmente cualquier cosa. ¿Sí? Sí. Es que es como, siempre va a ser, quiero aprender tal cosa, pero quiero pasar de 0 a 5.000 en 3 semanas. Mm, Y es como que Barça. ¿Cachai? claro, Entonces se tiene es que ver como con el tiempo la también. regulación de, claro, porque tiene que ver con el tema de la motivación. Si la persona tiene la motivación solamente cuando va a tener resultados increíbles, que son imposibles, en realidad tiene una trampa perfecta para no aprender nunca. Claro, o sea, por ejemplo, tú decidiste aprender acuarela. Sí. ¿Cuánto te demoraste en llegar a esas acuarelas increíbles que haces ahora? 2 años. 2 años. Entonces, por ejemplo, Y yo si yo, encima al principio. si yo miro a mí mismo, yo siento que no tengo ni una posibilidad de hacer una acuarela como las que haces tú, porque simplemente mi capacidad de diseño es igual a cero. Pero entonces debería pensar que a lo mejor en 4 años puedo hacer acuarelas así de bonitas. O sea, a lo mejor Depende. puede ser que uno sea más lento, pero igual va a llegar finalmente. Es como que tiene que ver con decir, bueno, ya, demoró 2 años. A lo mejor ya que digo que yo soy menos talentoso, bueno, me demoro 3 o 4. Pero De igual hecho, podría hacerlo. es divertido porque lo que es importante no es aprender acuarela, es aprender acuarela. Y ese es el skill que uno tiene que desarrollar. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo aprende acuarela una persona normal? La persona ve un tutorial, lo repite. Se frustra, lo repite. Se frustra, lo repite. Y eso es porque la mayoría de los acuarelistas se demoran bastantes años para poder hacerlo, a menos de que tengan un talento natural para teoría de calor. Como yo estoy acostumbrada a aprender, mi estructura de aprendizaje es súper distinta. Entonces, yo aprendí primero los básicos. Aprendí teoría de color, aprendí teoría de pincel, y esta es una estructura que yo me armé. Aprendí manejo de pincel, aprendí perspectiva, aprendí composición. Una vez que aprendí los básicos, tomé cursos con un profesor. Y con ese profesor lo que hacía era seguir instrucción, paso a paso lo que me decía, y después una vez que seguí paso a paso lo que decía, lo que él trabajaba era, le decía, esto es lo que yo quiero lograr, me gustaría saber cómo lograrlo. Ya. Ahora, ¿qué hice con eso? Modifiqué el cómo se aprende la acuarela. Y finalmente, ese es el Mm, ejercicio que uno tiene que hacer, porque la gran mentira que te crea la educación tradicional y convencional es que todos aprendemos igual, claro. No, total, o sea, que eso sí. todos tenemos el mismo estímulo, que todos funcionamos bajo las mismas recompensas, que todos tenemos el mismo ritmo, y es como, no, no es No, así. la verdad es que ya lo saben hace años, sí, simplemente son vagos, ¿no? Sí, y no es así, y no es así a tal nivel de que en realidad uno le tendría que preguntar a la persona, ¿cómo recuerdas? Claro, ¿Cómo entienden las cosas? ¿Cómo explican las cosas? Y este es como el parte de aprender a aprender, que es como, hoy, ¿cómo aprendes? claro. Por ejemplo, tú, Andrea, es súper eficiente viendo tutoriales, Sí, pero loco, o sea, súper eficiente. Sí, pero ni el Dios. Es como ver un súper. tutorial O y hago sea, exactamente la cosa así tal cual y es como, y es como tutorial paso a paso y después, una vez que termina ese tutorial,
lo que hace es, lo implementa, lo trata de implementar, y cuando tienes un problema, o regresas al tutorial o O encuentras veo un otro. nuevo tutorial. Claro. Y compongo en mi mente varios tutoriales hasta lograr hacer una cuestión que ninguno de los otros tutoriales hizo, entonces finalmente, como cuando aprendí AutoGPT el otro día. Entonces ese sistema, por ejemplo, es un sistema iterativo incremental. Claro, Es como no veo el mismo tutorial 10 veces y voy componiéndola una versión que a mí me sirve. claro. Entonces, aprender cualquier cosa es lo mismo. Es como yo aprendo visualmente o aprendo, yo soy procedimental. Entonces, yo aprendo a través de procedimientos repetitivos que puedo utilizar y puedo mejorar en el tiempo. Eso es como yo aprendo. Qué parecido, yo los tutoriales para mí son eso, yo lo que hago Como es repetir el proceso. procedimentales. De hecho, el único, en el fondo, yo busco tutoriales donde sean lo más procedimentales posible, porque Es entonces como, después sigo esa secuencia. Entonces, no, no me gusta de otra y hay forma. otras personas que, por ejemplo, si no le explican la base, si no conoce la base, se sienten muy, muy nerviosas, entonces en Sí, realidad no pueden avanzar. Entonces es necesitan el increíble. glosario completo antes de Sí, poder aprender sí. algo. No, me ha tocado gente que le quiere decir, mira, haz esto. No, pero antes, ¿por qué? No está, mira, ¿Por da lo qué? mismo, porque, y el por qué, y al final hasta que no le dice el por qué, recién hace el paso. Es como, Ya. Entonces, entender cómo uno aprende, o sea, aprende y cómo uno sabe lo que sabe, es como una parte súper importante para aprender, aprender cómo aprender, ¿sí? Entonces, yo reconozco en mí de que en realidad yo soy súper procedimental, de que en realidad me gusta aprender las técnicas básicas, y después una vez que me aprendo las técnicas básicas, me gusta aprender la composición y combinación de esas técnicas básicas, y después de la composición, de la versión compuesta de eso, me gusta ver las aplicaciones, y después de ver las aplicaciones, me gusta resolver los problemas que yo tengo en mi mente de que claro, quiero resolver. Así aprendo yo, no. y así aprendo todo. ¿Cachai? Lenguaje, lo mismo. Aprendí con Duolingo, después revisé la situación en la que quería ocupar, después empecé a leer y ahora digo, quiero aprender estas palabras y digo que esta es la mejor manera de aprender estas palabras. Ese ritmo de aprendizaje es un ritmo. Vas a tener otros tipos de ritmo, por ejemplo, el del glosario. Parto con la técnica básica, entonces el one-on-one. No me otras personas que solamente aprenden a través del ejemplo, solamente tienen que revisar ejemplos. Hay gente que solamente aprende haciendo ingeniería reversa. Ven la Claro. cosa terminada, ¿cachai? Y van después, y van haciendo ingeniería reversa para atrás. Hay otra gente que aprende solamente enseñándole a otros. Entonces lo aprenden para enseñárselo a otros. Eso funciona súper bien, ¿eh? Eso sí, como Funciona súper. se ha descubierto que hay muchos tipos de personas con múltiples modos de aprendizaje, en general es bien transversal el que enseñar lo que sepas, entonces incluso aunque sepas poco, siempre hay alguien que sabe menos, enseñarle a ese que sabes menos te termina transformando en un experto bastante rápido. Porque el aprendizaje es sistematización de información. Yo sistematizo la información en un sistema que es consistente entre sí, que tiene elementos que se repiten entre sí, que tienen relaciones que son consistentes. Claro, de hecho, yo creo que ahora, por ejemplo, todo mi aprendizaje último en inteligencia artificial generativa, como de pronto me puse ya, vas a hacer unas charlas de aquí a 2 semanas a todas las personas, era como, bueno, hay que enseñarlo, hay que aprenderlo bien para poder enseñarlo bien, que se entienda. Claro. Fue súper bueno. Y vas practicando y vas practicando. Y de hecho, ese es como la práctica es el maestro, ya eso es mentira. ¿Por qué? Es ¿Cómo? un, ¿Cómo? porque es una Estás pésima derribando una manera, creencia limitante. no, porque es una pésima manera de aprender. Optimizar constantemente te enseña. ¿Qué sería la diferencia entre practicar y optimizar? Practicar es practicar una y otra vez el mismo método, hasta que en algún momento salga bien. Ah, Optimizar es hacer mejoras incrementales cada vez que lo haces. ya. Entonces, cuando a la gente le dices como, practica, 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 ¿qué es lo que pasa? Si todas las veces estás practicando un movimiento que aprendiste mal al principio, adivina lo que va a pasar. Va a ser muy bien una estupidez. ¿Cómo la Exacto. hizo? ¿Ah? Sí, es la Cuando se estandarización de certifica la proceso de estupidez. estupidez, claro, estandarización de la Exacto, es la estupidez. estandarización de la estupidez. Sí, es Entonces, verdad. cuando nosotros queremos aprender, el aprender es, aprendo desde quién soy. Entonces hay una técnica en cómo yo aprendo mucho más rápido, cómo recuerdo las cosas. Según eso, busco herramientas para poder aprenderlo. Por ejemplo, si es ejemplos, me voy a ir a buscar los 10 ejemplos. Si quiero aprender marketing digital y funciono con ejemplos, ¿qué es lo que debería hacer? Buscar las 10 cuentas más Claro, populares de mi categoría claro. Y ver qué hacen. y revisar qué hacen. Exacto. Claro. Y eso me va a enseñar más que un blog post de Nit Patel. Sí, Ahora, una vez que uno aprende los básicos, porque acá hay como unos ciclos. Entonces, aprendo los básicos, tengo que hacer algo con esos básicos.
Después de esos básicos estoy pensando como en elementos. Una vez que aprendo lo básico, voy a tener técnicas. Entonces voy a poder mejorar la técnica. Después de las técnicas voy a tener productos propios. Y voy a optimizar esos productos propios. Y después, y así. Y en realidad te puede pasar que termines como ya, o sea, es como ya aprendí lo que quería, ya no quiero aprender. Claro. Es lo que me pasó a mí con el acuarela. Terminé de aprender retratos, que era lo que quería aprender, y después dije, ya no quiero pintar. Oye, ¿qué Ahora es lo estoy más en mi... raro que has aprendido? ¿Cómo? ¿Qué es lo más raro que has aprendido? No, te voy a hacer una lista de cosas extrañas que he aprendido. Eso, cosas extrañas que has aprendido. Ya. Aprendí gemoterapia cuando era chica, Ya. ¿cachai? Así que sí, gemoterapia. Eso como, onda, me duele la cabeza, Trata- Tratamiento con piedra. usa una esmeralda al lado derecho. Claro, tratamiento con piedra, ¿cierto? Cuando era chica. Eh, a ver, recientemente crochet, dibujo, bordado, telar mapuche, telar de cintura, a cantar, a bailar tap, yoga, carpintería japonesa, carpintería tradicional, cocina china, cocina japonesa, cocina francesa, cocina italiana, cocina chilena, repostería, Ahora cocina, pizzas. repostería, pizzas, crochet, veo un patrón. ¿Tomas mate? No, sí que divertido. Sí, ¿qué más? Señora Hanna, Aprendí a hilar lana de cero, a esquilar. o sea, sacar la lana de la oveja, pero luego hilarla. Exacto, exacto. A tener una huerta, también lo hice en algún momento. Eh, También, o sea, como ya cosas técnicas como service design, design thinking, human centered design, UX, agilidad, datos abiertos, grafos. Grafo. Sé como toda la colección de cosas que he aprendido. Y en todas partes muy similar. Es como, quiero hacer algo, creo que esto le podría servir. ¿Sabes de madera Aprendí terciaria? a... Sé madera terciaria también. O sea, todo pasó porque en realidad quería resolver un problema. En Claro, mi caso de la colección de los Legos, la comencé porque estaba perdiendo motricidad fina. Entonces quería algo divertido para poder hacerlo. Después me obsesioné con todas las combinaciones que se podían hacer con los Legos. Después me obsesioné con toda la estructura que se podía hacer con Lego. Y después me aburrí. Entonces, y así funciona casi, con casi todo. Es como, sí me aburro, pero en mi personalidad no tengo la consistencia como un valor principal. ya, Y esa es la razón principal por la cual en realidad no me arrepiento de las cosas que aprendo, aunque las deje. ya, Entonces, perfecto. la valoración que hago con respecto a las cosas que aprendo también determina con cuánto esfuerzo entro a aprenderlas. Si la gente piensa que es como, tiene que tener una utilidad, o sí voy a trabajar en eso, o sí, onda, la tengo que mantener, o bla, 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 la verdad es que van a tener un problema de motivación con el aprendizaje. Claro, Y en mi cabeza está todo conectado. Y de hecho está todo conectado. Es como casi todo está conectado en algún nivel. Todo, por ejemplo, todo lo que es crochet, bordado, dibujo, acuarela, para mí son motricidad fina. Yo estaba tratando de recuperar claro, motricidad fina. Entonces, es como el aprender con un motivo adicional. Pero el nivel de disciplina que aplico siempre es consistente. Es independiente si me está haciendo mal, estoy aprendiendo para poder mejorar. claro. ¿Mejorar qué? La técnica. Y mejora técnicamente. No los productos, la técnica. Sí, pues. Estoy aprendiendo la técnica. Es como estoy aprendiendo la técnica de la acuarela, no estoy aprendiendo a hacer este cuadro mejor. No es lo mismo. Entonces creo que ahí como hay un ejercicio como espiritual de cuando uno va aprendiendo y haciendo que sea como más entretenido. Ya, entonces la persona, ahora, en el fondo, la persona que quiere aprender algo, el secreto sería descubrir cuál es la modalidad que le acomoda más ¿Cómo aprende? y cómo aprende. En el fondo, como para saber si entonces se hace un curso presencial, si hace un curso en línea pero con cápsulas cortas, eh, de manera, lo que pone más en aprietos todavía a las universidades y los colegios, porque tienen solo una forma casi de enseñar. O sea, por ejemplo, si eres una persona que aprende con retroalimentación, no te sirve cápsulas asincrónicas. Si necesitas un grupo y como que aprendes a base de observar a otros,
¿cachai? Ya sabes más o menos qué tipo de cosas vaya a tener que hacer y si vas a necesitar una comunidad o no. Entonces, lo primero es como aprender a cómo nosotros aprendemos. Y Claro, después hacerte un plan. Entonces, por ejemplo, ahora que ya tenemos ChatGPT, le podemos decir, oye, mi tipo de aprendizaje es este, hazme un plan para poder aprender esto en tal periodo de tiempo, claro. por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos un plan en el caso de que no Y la sepamos hacer. modalidad, Claro, y le puedes decir, esta es la modalidad y esto es lo que me gustaría aprender y cuáles son los canales principales con los cuales te podría revisar y todo. Y después de que haces el plan, comienzas con el mínimo básico. Creo que la forma de decirlo es la, la mínima unidad didáctica. claro, Y la mínima unidad didáctica es la mínima acción que hace tu aprendizaje. Entonces, por ejemplo, la mínima unidad didáctica de escribir es escribir un párrafo. claro, ¿Cachai? Es como una línea, un párrafo, una línea, un párrafo, una línea, un párrafo. Es como lo que aprendo lo aplico en una unidad didáctica donde estoy aprendiendo. Y después va creciendo y si te das cuenta, las unidades didácticas se suman entre sí. Entonces es como, o sea, en el caso de cinematografía sería una escena. claro, ¿Cachai? Entonces hago una escena y la suma de escenas ¿cachai? Es una producción. claro, cortometraje, un documental, lo que sea. Claro, y una escena de la fotografía, ¿cachai? Un shot de fotografía, ¿cachai? Que te da un mood, es una secuencia de fotografía. Y así, pero la mínima unidad didáctica te permite poder manejar concretamente el aprendizaje en una unidad didáctica donde lo aplicas. Entonces, esta escena, ¿cómo podría mejorar ahora que ya sé hacer esto? O Claro. este dibujo, ¿cómo podría mejorar una vez que ya sé hacer esto? No, eso es súper Y es donde razonable, mira porque si en el fondo, todo. tomando el mismo cuenta de la escena, claro, cuando tratas de hacer el corto completo es angustiante porque tenía un montón de escenas y es como, ¿cómo hago cada escena? Entonces se multiplica por mil el problema. Mucho. Claro, versus la escena es como, oye, sabes que en realidad el tiro de cámara. Claro, No, en realidad, ¿cachai? La composición. No, en realidad la profundidad. Y así. O el lente. O en realidad la distorsión. O en realidad, o sea, es como, básicamente lo limita los factores de aprendizaje a donde lo voy a poder aplicar. claro, Y te da la sensación de que en realidad vas a ir aprendiendo de forma incremental sobre la misma unidad didáctica. Porque si no eres capaz de poder arreglar una entrada de enciclopedia, no vas a poder arreglar una enciclopedia completa. claro. Ahora, igual es, o sea, a ver, es iluminador, pero también es deprimente porque en el fondo, efectivamente, los colegios, las universidades, eh, serían como la peor condena, porque en el fondo, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, para mí era una condena, efectivamente, pero en el fondo es como, estás 12 años más otros 5 en que te dicen, o sea, Sí. independientemente de que fueran malos los ramos, que además podemos estar de acuerdo en que los contenidos son malos, digamos que fueran buenos los contenidos, pero si te los entregan de esa forma miserable, como que de alguna forma, ahora, probablemente hay un porcentaje de niños que les encante, porque tendrían esa modalidad de aprendizaje, pero hay un porcentaje importante que tiene otra modalidad de aprendizaje y puro pasar la mano, nomás, pues, como, Bueno, de hecho, por ejemplo, no es lo mismo aprender solo que aprender en grupo. Entonces, por ejemplo, hay niños que están en el proceso de los ABP, ¿cachai? Que es aprendizaje basado en proyecto. claro, El tema es que, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyecto, limitas tu aprendizaje basado en el proyecto que eliges. ¿Y qué pasa si eliges claro, un proyecto que no te gustó? sí. O un Ya, pero proyecto que no puedes cambiar. por último integras los ramos. Es como, Pero la pregunta ¿es la parte de integración lo más importante de la parte del aprendizaje? hmm, O que en realidad es como, porque si estás haciendo un proyecto, el proyecto condiciona el aprendizaje, no al sí, revés. ¿Cachai? Es como el proyecto requiere ciertas cosas que te necesitas saber más que otras. Entonces yo creo que por ahí es como el por qué estáis aprendiendo lo que estáis aprendiendo. Entonces, claro, por ejemplo, el aprendizaje que nosotros hacemos para un proyecto en particular va a ser mucho más acotado respecto a la aplicación de lo que nosotros queremos hacer. Es como quiero aprender algo, lo voy a usar para tal cosa. Entonces, sé más o menos dónde lo voy a aplicar y todo. Y por eso creo que también tiene que ver con que es mucho más fácil aprender para el trabajo, para tareas específicas, porque la unidad didáctica es mucho más clara. claro. Lo voy a aplicar en este ámbito con este alcance. Punto. Claro, entonces tiene que tener unidades didácticas con acción. O sea, Claro, en tiene una que tener unidad unidades didáctica que donde lo tienen puedes aplicar. claro, ¿Cachai? Eso es como y si no finalmente queda tendría que como terminar en siendo el una limbo, didáctica. por su Claro.
De hecho, no conectado, el rollo está en como que lo aprendes, pero es como la gente que dice que es como Master of all trades. No, es como, Jack ¿cómo of se all llama trades. esto? Jack of all trades, Master of none. Que es como, o sea, que parece era que será muy bueno, pero en realidad no aplicas en nada. Y yo Claro. creo que le pasa mucho a la gente, por ejemplo, de marketing. Mm, Que a los de marketing también les cuesta mucho, es como todo el tema de la estrategia, pero no ser capaces de poder llevarla a una unidad didáctica. claro. Por ejemplo, en una campaña de activación. Por ejemplo, no es lo mismo aprender marketing digital para hacer una campaña de activación que una campaña de suscripción, que activar un funnel, Sí, que hacer una campaña de conversión, que hacer una campaña de churn rate. O sea, y nuevamente por eso son tan importantes las unidades didácticas donde uno dice, ya, acá lo voy a aplicar, en esto lo voy a aplicar. Es como, quiero aprender o sea, diseño de interiores. Si quiero aprender diseño de interiores, lo voy a aplicar en esta habitación. Dependiendo de cómo yo aprenda, voy a revisarlo, voy a revisar cómo yo aprendo y le voy a pedir un plan a GPT para que me haga un plan de aprendizaje. Voy a revisar exactamente qué es lo que quiero aprender a hacer. Es como quiero mejorar esto, 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 que son como los factores así como los prioritarios en los cuales claro. quiero aprender. Que serían, que serían en lenguaje pedagógico serían los OA, ¿cachai? Los objetivos de aprendizaje. Entonces, el objetivo de aprendizaje te dice como, ya, esto es lo que quiero aprender y todo. Claro. Y ahí como que lo vamos estructurando, pero lo más importante es que en realidad sepamos, o sea, que es como, aprendizaje es un ejercicio de disciplina, no tiene que ver con motivación. Si lo haces por motivación te vas a quedar a la mitad. Disciplina es, hay cero recompensa en esto, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque Claro. decidiste que lo ibas a hacer. Punto. Y tiene un ciclo que va a cumplir, ¿cachai? Y es como, y se tiene que hacer. Punto. Claro, un deber. Eh, es un deber contigo mismo. De Sí, hecho, es el mastering of itself. ¿Cachai? Y cuando tú dices aprender, es como yo lo aprendo para poder aplicarlo, lo aprendo para poder enseñárselo a otros, lo aprendo porque lo puedo hacer. Y ahí yo creo que hay un rollo, pues, como dicen, cuando la gente aprende pero nunca lo practica, el cerebro nunca lo activa, no claro. hace el ciclo, no lo adquiere, No existe. porque lo deja en como un círculo concéntrico cerrado, en un sistema cerrado. Entonces, por ejemplo, o sea, yo que ahora vivo en México, conocido gringos que llevan años tratando de aprender inglés, y tratan de aprender inglés desde los sistemas culturales de ellos. Y ese es como, Que no aprende vas a español. poder entender, para poder aprender español, y la verdad es que les cuesta muchísimo. Y yo le decía, no, 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 o sea, ¿cómo aprendes tú? No, aprendo así. ¿Cómo hablas? ¿Cómo recuerdas? Y a base de eso, cuando quieres decir una frase, ¿cómo vas a buscar las palabras? Claro. Y yo dije, ah, ya, perfecto. Entonces, por cómo buscas las palabras, en realidad no te sirve aprender eh, Juan come picante. Porque cuando tu cerebro vaya a buscarlo, va a buscar un Juan, un come y un picante. Claro. Versus su mente en realidad funcionaba con salado, picante y dulce, Claro. que es una manera mucho más rápida de buscar. Claro. O Juan gritando. O Juan gritando. Entonces, yo decía, es como para poder construir un nuevo aprendizaje dentro de tu cerebro, la estructura es la estructura con la cual tu cerebro funciona. Con la disciplina tú quitas todo lo que es la parte de motivación, de que se vaya a aprender, de si va a Claro. servir para algo, si voy a ser bueno, bla, bla, bla. Y el tener recompensas rápidas, ¿cachai? Como asumir de que en realidad la verdad es que los primeros 3 meses van a ser horribles, espantosos y poco satisfactorios. ¿Sí? Eso es Claro. lo que arregla la disciplina. ¿Cachai? Y por eso uno tiene que aprender a aprender. Después, una vez que aprendes a aprender como tú aprendes, va a ser mucho más satisfactorio porque lo vas a tener conectado. Y lo otro es que en vez de aprender la técnica, o sea, en vez de aprender el objeto, que es como cómo hacer un dibujo, aprende la técnica y mejora la técnica. Es como la técnica de trazado con grafito para poder hacer un dibujo y yo mejore la técnica. Y la técnica siempre va a mejorar incrementalmente. Y en la práctica, en vez de practicar la técnica una y otra vez, lo que en realidad hace es que mejoras la, la técnica, la mejoras una y otra vez. Es como si te das cuenta que en realidad tenés un problema con el peso del lápiz, lo haces más liviano.
claro. y practicas solamente eso. En vez de practicar lo mismo, es como, sí, es verdad, puedes dibujar 1000 veces el elefante y en algún momento te va a quedar bien, pero te demoraste 1000 veces. Sí. Ahora, revelación de esto es Versus, que en estricto rigor, esta idea de que hay cosas que no sería muy difícil aprender, puede debunkearse un poco y las personas podrían empezar a pensar en cómo aprender. Me parece muy importante eso porque pensando en también lo que hacemos con la gente en Future Me y todo, hoy día diferenciarse es súper difícil. Po. O sea, eres un marketer digital más, eres uno más. Entonces, si no aprendes como cosas adicionales, secretos, como quien dice, va a ser difícil venderse. o sea, por ejemplo, ahora en este momento, es súper importante, más que aprender por aprender, aprender algo que puedas enseñar a otros, por cómo funciona todo el tema de marketing digital, productos digitales y por cómo van, por la velocidad en que van cambiando los aprendizajes. Claro. ¿Cachai? Entonces, como va evolucionando tan rápido, en realidad no te sirve aprender algo de tal nivel de profundidad que cuando ya termines de aprenderlo, ya no se lo puedas traspasar a otro. Bueno, ahí dijiste algo claro. Yo escucho mucha la gente que se Es acerca a como, nosotros, por ejemplo, para aprender como cosas sofisticadas y dicen, ya, pero si aprendo, no sé, metaverso ahora va a pasarse de moda en un mes, si aprendo blockchain ahora no va a servir para... Es como, por eso uno tiene que aprender a aprender. existe una sensación de que está tan rápido el conocimiento que casi que aprender no vale la pena porque va a llegar algo mejor, pero eso finalmente te hace mantenerte en el pasado. Es como, Qué divertido eso. Y como que lo he escuchado, me lo han dicho porque, hartas o sea, veces y no, es súper sorprendente. O sí, sea, es como, sí. no, pero es que yo ni siquiera ya me quiero meter en eso porque todos los días salgo nuevo, así que nunca voy a estar al día. Bueno, entonces, por ejemplo, la gente dice, oye, ¿sabes qué? Ya, pero el metaverso ya está fuera de moda. Sí, pero ya sabes lo básico. Entonces, ya aprendiste, ¿qué aprendiste? Aprendiste que es Unity, aprendiste que es Unreal, aprendiste que es un motor gráfico, aprendiste que hay servidores, aprendiste que hay tres por lo menos operadores, aprendiste que Meta que es ex Facebook, ¿cachai? Y el más grande de ellos, aprendiste que eso es la lente de realidad virtual, y la verdad es que, a ver, casi todos los aprendizajes son sistémicos, igual que las creencias, son parte de lo que uno tiene como componente, pero si ese componente no es parte de tu cerebro, no puedes jugar con él. Eso dice, por ejemplo, cuando si vas a hacer un emprendimiento, en tu cerebro no vas a conectarlo con que existen redes sociales y que esas redes sociales te van a servir para tu negocio. No Claro, vas a considerar el e-commerce, ¿cachai? Como un canal válido, porque no se te ocurre, porque no está ahí, no está en tu cerebro, no está en tu cosmogonía. claro. Y yo creo que por eso es tan importante que uno tenga que aprender. Entonces, si vaya a aprender, es como, aprende lo básico, el desde. Le puedes pedir a GPT que te lo explique. ¿Me podrías explicar de qué se trata esto? ¿Me podrías dar 3 ejemplos? Podría ir a Amazon y, como decía el profesor de Andrea, que decía, mijito, si usted se lee los 3 libros de top de Amazon, ya va a saber más que cualquier persona, que sean libros en inglés, evidentemente. ¿Cachai? Pero te lees los top 3 de eso, ¿cachai? Ya vas a tener una referencia y vas a tener marca conceptual de esos 3 libros. Después encuentras un área de aplicación de eso y dices, ok, voy a aplicarlo. Y una vez que aplicas, vas a buscar más problemas donde aplicar esa información. Entonces digo, lo que acabo de aprender, cómo lo podría practicar acá? ¿Cómo lo podría practicar aquí? ¿Cómo podría practicar aquí? ¿Cómo podría practicar acá? Entonces les voy a contar la historia de cómo en los últimos 4 días he aprendido dropshipping. Dropshipping, qué horrible. Sí, no, y decidí aprender dropshipping porque dije, oye, ¿sabes que en realidad, o sea, es súper interesante, es un mercado súper gigante, onda, y adicionalmente me aparecían 3 personas de dropship, ¿cachai? En mi Instagram, entonces dije, ya, ¿sabes qué? Voy a aprender. Entonces, ¿qué dije? ¿A traer Dije, accesorios a ti? no, de hecho hice accesorios de capibara en Canva. Hice una manta de capibara hermosa, preciosa, ¿cachai? Con plantilla de capibara. Pero eso no es lo importante. Lo importante era cómo aprender algo de cero, ¿verdad? Entonces dije, primero, yo no sé hacer dropshipping, nunca he hecho e-commerce para mí. Y en realidad como que nunca he hecho proyectos de e-commerce, nunca he hecho proyectos de e-commerce, ahora que lo pienso. No, de hecho, Mm. de todas las cosas que he hecho, nunca lo he hecho. ¿Verdad? Sí, po, y no sé conectar medios de pago, o sea, como que sé la Mm. teoría, ¿cachai? Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante la teoría? Porque en la teoría yo sé las piezas, Claro. sé el concepto del dropshipping, sé el concepto de e-commerce, sé el concepto de medios de pago, sé el concepto de logística. Nunca he hecho ninguna de esas cosas, pero me siento suficientemente preparada como para decir, yo puedo hacerlo. Ya, entonces dije, voy a aprender dropshipping, pero dije, ya, pero dropshipping, entonces dije, dropshipping. Entonces, seguí a esta chica en Instagram y seguí otras 3 más.
que se dedican a ver dropshipping. Entonces vi 3 de sus videos. Después de ver de tres videos, dije, ok, quiero entender dropshipping, voy a buscar proveedores. Entonces me metí y busqué guía dropshipping 2023 Etsy. Y encontré distintos, o sea, y como yo soy discriminadora, en general, con solamente leo en inglés, me vi los en inglés y explicaban el paso a paso y decía, ya, ¿qué es dropshipping? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los factores de éxito? ¿Cuál es todo? Y todo. Y dije, ya, perfecto. Entonces ahora busqué listado, dropshippers, ¿cachai? Non-minimal order. Y después lo busqué. Después dije, ok, como yo antes me dedicaba a investigación de palabras claves, dije, voy a buscar palabras claves. Entonces dije, herramienta, palabras claves, Etsy. Entonces me metí a herramienta de palabras clave, estuve unos 15 minutos jugando y dije, ok, Capybara GIFs. Y estuve buscando el volumen de palabras claves que existía. Entonces, después de Capybara GIFs, me fui a Etsy y busqué Capybara GIFs y vi el listado de productos y dije, ok. Y después regresé a mi lista de, de dropshippers, y estuve seleccionando, vi algunos reviews, me metí a dos y dije, dos. Y estuve ahí y no entendía nada. Entonces, fui a YouTube y fui a buscar Printful, cómo, cómo conectar Printful con Etsy. Vi el video, lo puse en cámara rápida, seguí las instrucciones, me fui. Cuento corto, ya tengo montado el sitio, la tienda, el medio de pago y tengo 7 productos. Hechos con Canva. Wow, Y el Canva también lo aprendí por un YouTube, por un tutorial. Y todo eso fue más o menos como en 4 días. wow. Ahora, en cuanto a dedicación, debe haber sido más o menos como 7, 8 horas. Y si uno lo revisa, claro, yo tenía adelantado porque ya sabía que era dropshipping, pero en Claro. realidad no sabía más de lo que me decían los videos. Así que me fui a meter a los videos. Y en realidad sí uno va tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes razonables y cuáles no? Para mí, cualquier fuente antes del 2022 no funcionan cosas de Internet. Entonces, eso ya es como lo primero. Lo segundo es cualquier fuente de gente que esté vendiendo un producto que no sea lo que yo quiero hacer, tampoco es válido. Que era lo mismo que hacía es como antes, no sé, no me sirve de nada ver, no me sirve de nada ver tutoriales de retratos súper realistas si yo quiero dibujar abstracto. Wow. Eso es lo mismo con la decisión de la fuente. Y después en el área de aplicación, yo específicamente me quería dedicar porque quiero que mi tienda sea de cosas ridículas, pero de animales graciosos que están de moda en TikTok. Ese es el nicho. ¿Cachai? Y ahora están como fuertes los capibaras, entonces dije, me voy a meter de lleno a hacer capibaras. ¿Sí? Entonces, pero ahora, por ejemplo, para que se den cuenta cómo funciona la iteración, después que revisé Etsy, estuve haciendo la búsqueda, vi las palabras clave en esta herramienta de IREC de palabras clave, descubrí que en realidad el volumen de venta es mucho más bajo que el que hay en Amazon por capibaras. Mm. Y el precio de venta en realidad está mucho mejor en Amazon. Entonces, Tienes en que la encontrar el primera, dato en Amazon. claro, entonces me fui a Printify, o sea, la primera versión fue Printify Etsy, y después de verlo y analizarlo, en realidad, y aprender y practicar lo que aprendí, ¿cachai? Que es la unidad de didáctica, en este caso, la unidad didáctica en este caso es la tienda y las ventas. Claro. Entonces digo, no, en realidad, si aunque me fuera muy muy bien en Etsy, tengo súper alta competencia, bajo volumen de búsqueda y un precio no competitivo, me voy a ir con la competencia que es Amazon, voy a revisar en Amazon y descubro que la tienda con la que configuré, que fue Printify, en realidad no es tan buena, entonces tenía que usar Printful. Y ahora ya tengo un plan para poder montar en Printful. Ya sé cuánto Wow. cuesta, ya, ya. Y eso fue más o menos 7, 8 días. Qué bacán. Quizá la persona compra y se imprime y se manda. Exacto. Y puede ser cualquier tipo de producto, y la verdad es que ya encontré un nicho súper gracioso, ¿cachai? Que son joyas para gente que está haciendo duelo. Existe ese concepto. Sí. Y existen 49.000 personas que están buscando mensualmente. Wow. Entonces, pero el ejercicio de aprender es algo que esta es la parte que como la gente lo confunde. Es, el ejercicio de aprender no es de motivación. No necesitas motivación para aprender. Solamente necesitas ser porfiado. Claro. No necesitas ser inteligente, necesitas ser porfiado. Sí necesitas ser inteligente con respecto a cómo lo vas optimizando. Sí, po. Entonces, aprender a aprender es el ejercicio que es lo que tenemos que hacer cuando nosotros aprendemos.
No estoy aprendiendo acuarela, estoy aprendiendo a aprender acuarela. Mm, Y ahí lo van a tener como suelto. Es como, y puede ser que en realidad no terminemos dibujando esa cosa que estábamos pensando, pero ya vamos a estar mucho mejor y vamos a haber aprendido algo de nosotros mismos, que es la capacidad de poder aprender, aunque no tengamos motivación. mm. Claro, yo creo que aplica mucho, por ejemplo, este asunto de que uno puede enseñar lo que aprende y que más encima su potencia, que en fondo, eh, bueno, tú sabes que mi ídolo es Russell Brunson y él ponía siempre el ejemplo de como esta película Catch Me If You Can. Entonces decía, bueno, hay un personaje que hace puras cosas varias, ¿cachai? Y una de esas es que se pone a hacer clases como en una facultad de sociología súper bacán. Y en el Ujú. fondo hace clase y como que todos aman a este profesor, porque cuando lo descubren es como, bueno, pero ¿cómo hiciste para que todos te amen? Eres el profesor mejor evaluado de sociología. O sea, bueno, lo que pasa es que yo siempre me leo un capítulo más que los capítulos que el resto se tiene que leer. Así que siempre sé más. Y eso era todo lo más que sabía. Entonces, efectivamente, entonces Russell Brunson dice, mira, no se preocupen por desesperarse por ser el que más sabe algo. Aprendan. Y en el momento que aprendan, va a haber siempre gente más ignorante que ustedes, en el fondo. Esa gente va a aprender. Siempre. Pero en el proceso que ustedes le enseñan, alguien les va a preguntar algo que ustedes no van a poder resolver con eso que saben y van a aprender eso exactamente y se van a transformar en más Exacto. sabios. Y sucesivamente, de pronto no se van a dar cuenta, cuando unos años después son, pero ya ultra piteados y expertos y todo eso. Exacto. Y de hecho, esa es la progresión. O sea, y algunas veces cuando no tienes a alguien, alguien al cual estés enseñando, la progresión va a ser tú mismo tratando de resolver un problema. Entonces, para mí, en el caso de carpintería, era cómo hacer mejores cortes. ¿Cachai? Entonces era como, tengo que aprender a afilar el formón. ¿Cachai? O en acuarela era como, no sé hacer nubes porque tengo problemas con la textura. Como aprendo a hacer la textura. Y he tomado cursos específicamente para la textura. Y en general, el problem solving, o sea, al principio siempre va a ser aprender lo básico en la manera de cómo tú aprendes. Después hacer iteraciones para ver la combinación entre esas cosas que estás aprendiendo. Y ya la última parte es justamente el aprender a través del problem solving. Es como, tengo que resolver un problema, ¿cómo lo puedo resolver con lo que sé? ¿Es suficiente lo que sé? No. Y ahí aprendo. Y de hecho, yo creo que ese es el mayor problema de la gente que decide dejar de aprender en cierto momento, que sus capacidades de problem solving terminan siendo todo es un tornillo y tengo un destornillador. No, Por ende, todo es un tornillo, que el gran drama con la porque no tiene una medicina, herramienta. porque aquí estamos con De cosas, hecho, uno va a un sí, médico y va a no un psicólogo, no cardiólogo, lo que sea, psiquiatra, y es como que, te juro que yo haría la prueba de pesado nomás, de ir con el mismo síntoma a distintos médicos para a ver qué solamente te dice. mostrar esto como cuando la gente se quiere ver estar con varias personas, así como, entonces ir abrir un médico Sí, y tener un sitio, yo tener un sitio, de hecho como que me cae mal, entonces como que tener un sitio que es como tu diagnóstico vale nada.com, donde tengo un mismo tema y me aparezcan, no, no, esto claramente es el corazón, no, esto claramente es no sé qué cosa que es como su cuestión, porque es como sí. ahora, eso limita harto. Y ahora, lo interesante acá de esta conversación es como, en fondo, algo que es heavy, creo yo, que es como este mundo como súper exitista, donde en el fondo la gente tiene o no tiene capacidad, es buena o es mala, ¿cachai? Es como en el colegio, es como, tú eres bueno, tú eres el inteligente, tú eres el tonto. Eh, es como tirar esta cosa de esperanza, en realidad todos podemos aprender. Todos podemos aprender cosas. El problema es que nos enseñan mal. El problema es que No, no pero nos dejan elegir. espérate, En el fondo es como, no solamente eso, todos aprendimos cosas si nosotros éramos amebas cuando nacimos. "Mm, exacto. O sea, literalmente, o sea, ya asumiendo también que evidentemente tenemos condiciones genéticas, ¿cachai? Mm, Y predisposiciones por ambiente y todo eso, en realidad nuestra mente tiene la capacidad de poder realmente aprender cualquier cosa. Son las mismas, son casi las mismas neuronas, ¿cachai? oh, Y excepto a menos de que haya así como problemas fisiológicos, ¿cachai? Así como realmente fisiológicos, la mayoría, de hecho, ¿sabes qué? pero de hecho, Creo que imagínate lo en eso. mejor, Piensa en las personas con síndrome de Down, eso que, mismo te iba que- a decir, que tú tienes hoy día, hay un director de cine, o sea, desde que tomaron la decisión de quitarse la idea de que era una limitación y que que es desarrollaron otro métodos, cerebro. nosotros que son métodos de enseñanza distintos, pero ¿Sí? desarrollaron estos otros métodos de enseñanza y tú ves a este director y hay una modelo así tipo Victoria's Secret y hay gente, hay cada vez más que están tomando estos modelos y era como, lo que pasa es que había que circunambular en el fondo las redes neurales y enseñar de una forma distinta y no había una limitación. Nosotros los veíamos como una limitación. Así Heavy. mismo. O sea, con suficiente tiempo y dedicación, efectivamente lo va a aprender. Ahora, ¿cuáles son las limitantes de aprender? Por ejemplo, las creencias sobre el aprendizaje, que hay una sola manera de poder aprender. No, Lo segundo, el alcance del aprendizaje, que es básicamente como necesito saberlo todo para poder declarar que aprendí.
Bueno, lo primero Entonces era no la hay sangre, no hay la sangre con incrementalidad. letra entra. O sea, la letra Claro, con que es como, sangre entra. Había que claro, como pegarle a los que niños para que aprendieran. todo ese concepto, ¿cachai? De como que en realidad necesitas un gran volumen de información. Era. Lo segundo es como ¿cómo se llama? Esto es como la aislación de la información, que es aprender, o sea, es como que aprendes algo que no está conectado con el resto de las cosas que tú sabes. Entonces, para mí, arquitectura, cuando estaba aprendiendo carpintería, para mí carpintería era motricidad fina. Entonces era motricidad fina para Legos o motricidad fina para carpintería, y carpintería estaba, o sea, es como, para mí estaban relacionados, no estaban separados. Y al no estar, y al estar juntos, también se complementan entre sí. Entonces, teoría de color de acuarela me sirve para las otras cosas. Y está todo más o menos como, no está compartimentalizado. Eh, y, eh, y una cosa es como, una cosa es lo que aprendes y la otra cosa es que lo que practicas. Entonces puede que haya, si tienes 50 horas de algo, pero no tienes las 50 horas de práctica, igual sabes las 50 horas que aprendiste, ¿se entiende? Mm, Entonces, es como, pero te faltan las otras 50 horas de práctica. Entonces nadie te quita lo que tú aprendiste, pero sí las cosas se asienten cuando las practicas. claro. Entonces creo que de hecho eso es como lo que le pasa mucho a la gente que le cuesta mucho, por ejemplo, conseguir trabajo en su rubro. Y por eso ahí realmente las universidades realmente fallan horriblemente. Sí. Entonces, por ejemplo, es como, yo siempre he escuchado de gente que no pudo trabajar en lo que estudió, como con lamentación, como si se hubiese perdido eso. Es como, estudié esto, pero nunca lo ejercí, o nunca lo practiqué. Y efectivamente da la sensación de que no está sentado. Mm. Entonces, hay una parte del engranaje del aprendizaje que efectivamente es la práctica. Y ahí Y no es tienes que, lo que pero no dijiste, es que no lo haya aprendido. claro, lo que dijiste, la integración es clave, eso sí, porque en el fondo, mira, digamos que tenemos por defecto y ya no podemos hacer nada al respecto. Gente que estudió carreras, qué sé yo, inútil o lo que sea, porque, en fin, porque tenía que tener carnet, lo que sea. Pero entonces puedes aprender cosas y darle algún sentido a eso que aprendiste inicialmente y vincularlo. Entonces, es como, no sé, Sí, yo no, no ejerzo como y psicólogo en general, resignifica pero yo, cosas. no puedo negar de que la psicología me ha sido basal para todas las cosas que hago, aunque no me dedique Yo soy exactamente a eso. publicista. O sea, yo soy Exacto. publicista y trabajé, no sé, un año en publicidad y ¿sabes qué? Y me despidieron en la práctica porque me quedaba dormida, o sea, a ese nivel. Pero es como cuando yo veo todas las cosas que hago, están todas relacionadas, ¿cachai? Por el oficio que aprendí y todo. Entonces, pero es porque lo practiqué. Sí lo practico. Si yo no lo practico, mi cerebro dice qué es esto y por qué está acá, que es más o menos lo que nos pasa con matemática casi todo el mundo. Bueno, entonces, si tuviéramos que ir cerrando, podríamos decir que, o sea, primero, todos podrían aprender cualquier cosa. Se pueden demorar un poco más, se pueden demorar un poco menos, pero en el fondo es Y todos aprendemos distinto. todos aprendemos distinto. Por lo tanto, primero hay que encontrar la forma en que es más cómodo para aprender y por lo tanto buscarla y hay varias formas de buscarlo. Hoy día tenemos YouTube, tenemos distintas formas y hay que probar. Lo segundo entonces es que tenga algún objetivo. Eventualmente si tiene un objetivo te permite tener más que resiliencia, es tener la disciplina. La disciplina, esto lo voy a hacer porque, y que finalmente Sí, es ser maestro de sí mismo. Es como, entonces yo voy a lograr eso. Lo otro es que entender que ese conocimiento se relaciona con otros conocimientos que tienes y al eso. vincularlos también te hace más sentido, tu cerebro le queda más cómodo, es como, ah, perfecto. Lo Ah, otro es que aprender no significa que necesariamente tengas que aprender al tiro todo y que solo cuando lo aprendes todo y eres experto, recién puedes decir, sé esto. No, lo que vayas aprendiendo, eres igual siempre experto en vas a ese saber, nivel, de hecho. eres experto en ese nivel, por lo tanto piensas Sí, en esos niveles. Después está que, ok, es bacán, nadie te quita lo aprendido, pero hacer la práctica hace una diferencia importante, ¿no es cierto? Y en pero el fondo nadie te lo quita. nadie te lo quita, ¿no es cierto? Pero la práctica es importante, pero la práctica no es solamente practicar, y casi como la práctica es el maestro, sino que es practicar e iterar. Y en el Claro. fondo es como tomo ese aprendizaje y voy mejorando. Y lo Y, aplico, y lo y lo voy voy a aplicar, aplicando y voy resolviendo problemas. exactamente. Y por lo tanto, no solo todos podemos aprender muchas cosas raras y las que se nos ocurren, sino que además, si pensamos desde esta forma, esta lógica, en realidad podríamos estar aprendiendo constantemente y por lo tanto podemos en un mundo en el cual nosotros estamos diciendo que el futuro, la diferenciación va a ser una de las cosas más complicadas, diferenciarse ya no es una utopía. Puede que a lo mejor no va a ser en un año ni en 2 años, a lo mejor va a ser en tres, pero igual en el primer año ya vas a lograr cosas del segundo y vas a notarlo. Claro.
Yo Y de diría hecho, que, es como ahí el ejemplo perfecto para poder aprender es que puedes aplicar o el salto de conejo o el agujero de conejo. claro, Salto de conejo es aprender algo que está a un salto de lo que tú ya sabes. Entonces, por ejemplo, psicología, si eres psicólogo clínico, psicología cognitiva, claro, ¿cachai? O terapia narrativa, un salto. Y un salto de conejo sería como psicólogos para animales. claro. Así como, Exacto. ¿cachai? Pero, Para apoyo. pero de todas maneras, para apoyos, o psicólogo para dueños de animales. Claro, ¿Cachai? eso mismo. Que eso como salto, es como salto, claro, porque pasar de psicólogo a etólogo ya es otra cosa. Sí, Pero, pero la idea es como no se enamoren tanto de lo que están aprendiendo y enamórense de aprender a aprender. sí, Porque una vez que lo controlan y lo gestionan, vas a descubrir que eres dueño de ti mismo, independiente si existe la motivación o no. sí, Y eso es un descubrimiento gigante, significa que puedes hacer cualquier cosa. Una vez que logras hacer algo sin que alguien te esté dando felicitaciones, sin que te salga bien al principio, sin que sea perfecto al principio, sin que seas absolutamente experto y alguien te esté dando felicitaciones, ¿cachai? O alguien te esté reconociendo, significa que puedes hacer cualquier cosa. Y es un cambio cerebral permanente. increíble. Ya, pues así que dejamos invitados a todos a aprender y disfrutar el proceso, saber cosas, piensen en cosas raras, en fin, es muy entretenido. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden siempre que pueden ir a www.mindware.cl, donde pueden encontrar tanto el programa como de reprogramación cognitiva, como los que quieran aprender cosas del futuro absoluto en Future Ready, o los que quieran autoemprender en Future Me, y cosas muy entretenidas. Y siempre vamos a estar lanzando cosas raras y este podcast, por supuesto, con todo su aprendizaje. Así que nos vemos en el próximo episodio. Buenísimo, muchas gracias. Adiós. Adiós.